Veamos otra de las bases de datos que habíamos elegido, que era Springer. Eh, Hacia el lado izquierdo también tiene para poder filtrar los contenidos por el tipo de documento, por la disciplina, la subdisciplina e inclusive el lenguaje. Aquí estamos viendo que está incluyendo contenido previo que va a ser publicado. Si deseo deseleccionar esos contenidos, pues lo puedo hacer presionando en esta opción. Y tenemos aquí los contenidos que son Open Access en este ejemplo. Vamos a ingresar a uno de ellos para poder tomar esa información y poderla grabar en la aplicación. Utilizamos nuevamente el plugin disponible para el navegador, simplemente presionamos y vemos que está tomando los datos bibliográficos. Esperamos un momento, pasamos a la aplicación y vemos que los datos ya han sido guardados. ¿Cómo hacemos en el caso de los libros? Pues tenemos varias opciones. Una de ellas es que por medio del ISBN del libro nosotros podríamos guardar los datos bibliográficos. Por ejemplo, vamos a ingresar a la biblioteca virtual de Pearson. Veamos aquí, tenemos algunos libros de forma precargada o podemos también buscar uno en específico, ¿sí? Los libros tienen un código ISBN, en este caso libros físicos, un ISBN y para los libros digitales otro ISBN. Podemos tomar el ISBN de este libro, que es el número de cédula del libro, lo vamos a copiar, vamos al gestor y le vamos a decir que busque los datos bibliográficos por medio del ISBN. Para realizar este paso nosotros debemos tener obviamente conexión a internet. Ingresamos a esta opción especie de varita mágica que dice añadir elementos por identificador. Nos dice que podemos introducir ISBN de los libros DOI que tienen los artículos de investigación de varias disciplinas, PMID para los artículos de investigación que están en la base de datos PubMed Central o los identificadores de los artículos que están en la base de Arvix. Vamos a poder copiar aquí el identificador y simplemente le damos un Enter para que busque los datos bibliográficos. Tenemos que esperar, lo encontró, sí, aquí están los datos bibliográficos del libro de enfermería gerontológica, que era el que habíamos tomado como prueba, ¿no? Veamos en el caso de este otro libro, vamos a agregar el proceso es el mismo, vamos a agregar ítem por identificador y tenemos ya el libro de introducción a la minería de datos. Es muy fácil, nosotros podemos hacerlo ya sea con los libros en formato físico o en digital. Pero, ¿qué va a pasar con ese material que a pesar de que tenga ISBN, pues simplemente la aplicación me dice que no lo puede encontrar, o aquellos documentos que tengamos en formato PDF y que no tengan un ISBN o un DOI y que tampoco lo tengo disponible en una página web para hacer la captura de los metadatos? Pues simplemente aquí podemos proceder con la opción de nuevo elemento, una especie de botón verde que está en la parte superior al lado de la varita, donde podemos nosotros identificar que tenemos algunos tipos de documentos que normalmente se utilizan, pero si aquello no está ahí en la lista, el documento que yo estoy utilizando no se encuentra en la lista, pues lo buscamos en la sección de más. Aquí podemos encontrar todo tipo de documentos que podríamos estar utilizando para nuestra investigación, tales como artículos de enciclopedia, artículos de periódicos, de revistas, etc. Vamos a poner como ejemplo que es una información de carácter legal. Para ello, si fuese una ley, escogeríamos la opción de estatuto.
Esto crearía un registro en blanco y donde debemos llenar ciertos campos, como el nombre de la ley, el código y la fecha de entrada en vigor. Asumamos que es el Código Orgánico Integral Penal, el que estamos utilizando. Llenamos el campo código, que realmente es en el registro oficial en donde salió publicada esa información. Podemos hacerlo de dos formas, escribiendo de forma completa registro oficial, suplemento y el número de suplemento, o abreviándolo. Si lo abreviamos, podemos escribir esa abreviatura en letra mayúscula, registro oficial, suplemento 122. Estos datos estamos a manera de ejemplo llenando esta información. Obviamente se tendrá que consultar con el documento de forma específica. Y la fecha de entrada en vigor tiene una estructura para el ingreso de esta información. Va el mes, los días y el año. Así, por ejemplo, si fuese el mes de febrero, sería 02, el día 25 del 2016. Tenemos creado el registro y habíamos comentado de que lo teníamos en un documento en PDF. Entonces, ¿cómo hacemos para poderlo agregar esa información, ese archivo, agregarlo al registro? Pues vamos en las opciones en la parte de arriba, donde tenemos el clic, hacemos clic en esa opción y tenemos tres opciones: adjuntar enlace a la URI, adjuntar copia guardada del fichero y adjuntar enlace al archivo. La primera opción es si está publicado en una página web, simplemente le proporcionamos la URL. La segunda opción, adjuntar una copia guardada del fichero, lo que permite es que crea una copia de la fuente donde lo tenemos, puede ser un pendrive, un disco duro, crea una copia en la aplicación. Y la tercera opción lo que crea es un enlace, no crea una copia, simplemente es un enlace hacia el documento. Para eso, por ejemplo, si tuviéramos un pendrive, siempre deberíamos tener puesto el pendrive. Entonces voy a utilizar la segunda opción, que a manera personal es la mejor. Luego nos dice dónde está el archivo. Vamos a tomar uno de estos archivos, asumiendo que ese es el código, por ejemplo, y le decimos abrir. Vemos que en la columna del clic ya creó un punto, eso significa que hay documentos dependientes de ese registro, y al inicio del registro hay un símbolo tipo mayor que, donde podemos presionar y ver el documento que se ha adjuntado, por ejemplo. Entonces vemos que no solamente podemos grabar registro bibliográfico, sino también podemos adjuntar archivos. Pero ¿qué más podemos hacer sobre el registro? Pues podemos tomar ciertos párrafos, hacer resúmenes de información que luego nos va a servir para citar esa información en nuestros documentos de investigación. Por ejemplo, voy a tomar acá, a regresar a uno de los archivos y asumamos que este documento de calentamiento que hablábamos sobre el calentamiento global que está en SciDirect, tiene una parte de ese contenido, me va a servir para poderlo citar de forma textual o no textual en mi documento de investigación. Ese registro ya lo habíamos capturado. Veamos que está en esta parte, y acá es el primer registro. Y queremos nosotros sacar esas notas, dejarlas guardadas o reservadas para el momento de poder hacer la escritura de nuestro trabajo de investigación. Entonces vamos a tomar el párrafo que necesito, simplemente lo copiamos, vamos a la aplicación y en la aplicación tenemos que crear una nota. Esa nota la podemos hacer de la siguiente forma: clic derecho sobre el registro, le decimos añadir nota y así se presenta un pequeño procesador de texto sobre el lado derecho de la aplicación, donde simplemente podemos pegar ese contenido. Ese contenido va a ser luego o a transformarse en una cita textual o parafraseada.
Asimismo, podemos nosotros aquí apuntar la página o el párrafo en donde se encuentra esa información. Asumamos que ese es el párrafo 13 de donde estamos tomando la información. Por lo tanto, en una nueva línea vamos a dejar apuntado en qué párrafo se encuentra esa información. Lo mismo podemos hacer con los libros y con cualquier tipo de documento. Simplemente decimos añadir notas y va a crear la nota respectiva. En la opción de edición, por ejemplo, podemos nosotros ir a la parte de preferencias y aquí podemos ver la opción de sincronizar. Esta parte nos ayudará a guardar esa información en la nube con el usuario y password que previamente yo haya creado en la página web. También podemos definir con qué opción vamos a exportar, cuál es el estilo que vamos a utilizar para exportar los datos bibliográficos. Así también como en la opción de citar, donde podemos ver cuáles son los estilos que se han precargado con el gestor, con la aplicación. Y si aquí no está presente uno de los estilos que podríamos estar utilizando, pues simplemente aquí tenemos la opción de obtener más estilos. Por ejemplo, el formato APA precargado de forma predefinida en la aplicación es el formato estándar, el formato anglosajón. Por lo tanto, el último autor, por ejemplo, lo va a enlazar con el ampersand. Nosotros quisiéramos que no sea el ampersand el enlace del último autor, entonces podemos buscar aquí un APA estilo no ampersand. Como vemos, hemos localizado aquí el APA no ampersand, lo hemos agregado ya dentro de las opciones que hay y simplemente le decimos OK. Luego vamos a ver cómo utilizar este APA no ampersand en la redacción del documento de investigación.